humano. El perro que deseaba ser un ser humano, perdón, ¿verdad? Entonces, voy a ver aquí a alguien. A ver. Enrique Mata. ¿Está presente Enrique Mata? Estoy. Enrique Mata, dame un favor. ¿Podría leerme esa fábula? Los demás necesito que le pongan atención, por favor. Ahorita. El perro que deseaba ser humano. El perro que deseaba ser un ser humano. De Augusto Monterroso. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeada de comodidades y de todas clases de máquinas. Vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con, ahí con en esto, ahí. Al cabo de varios años y después de persistirse el esfuerzo sobre sí mismo, caminaba con la facilidad de dos patas y a veces se sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que movía la cola cuando se encontraba algún conocido. Daba 3 vueltas antes de acostarse, salvábase, Salivaba. es que no sé mucho se puede leer ahí. Cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Solo Viendo ahí se puede ver. largamente la luna. ¿Qué manda? Sí, solo esa la Solo fábula. ahí se puede ver eso. Ahí termina. ¿Ah? Bueno, entonces dice que en la casa, ¿verdad? De cierto lugar ahí de México, pues había un perro que deseaba pues convertirse en un ser humano, ¿verdad? Y como ya leí el compañero que al cabo de varios intentos, pues él casi sentía que ya era un ser humano, que era un hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en esta pequeña reflexión sobre esa fábula, ¿verdad? Entonces dice, elija un refrán que le puede ir muy bien o que le puede ir bien a esta historia, ¿verdad? Vamos a subrayar la opción que más les convenga, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Vamos a ver, háganlo y de ahí me dicen. Después en la pregunta B dice, ¿conoce a alguien que le guste aparentar lo que no es? Descríbalo en pocas líneas, ¿verdad? Entonces, háganlo ahorita 3 minutos y entonces yo les pregunto, por favor. ¿Mi cuaderno, Miss? Sí, el cuaderno, ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Miss, disculpe, ¿podría volver a poner la fábula? Vale, ahorita se las tengo. Gracias. Ahí está. Miss, hay que copiar la fábula, ¿verdad? No, solo léanla, por favor, y después responden estas dos preguntas, ¿sí? Ah, gracias. ¿Quién será Jackie? ¿Sí, diga? ¿Pueden colocar las preguntas? Por favor. Si gustan, se las envío a su chat. Gracias. Por favor, Miss. Sí, Miss, por favor, así solo podemos leer la fábula. Gracias, Miss. Ustedes son bachillerato 2, ¿verdad? O bachillerato 1. Bachillerato 2, Miss. Bueno, gracias.
Sí, disculpe, ¿podría poner las preguntas otra vez? Ya las mandé al chat Ah, ok. para que las puedan ver ahí. Miss, y si no conozco a alguien que aparente ser otra cosa, Pero bien, debe de conocer a alguien que sea así usted. Siempre, tal vez no directamente conocerlo, pero posiblemente sabemos de alguien, ¿verdad? Que siempre aparenta o quiere aparentar lo que no es, ¿verdad? pues no creo, no creo. Bueno, no lo ponga entonces. Disculpe, ¿puede poner ya la fábula? Por favor, Cristóbal. Miss, perdonen, Sí, dígame. yo acabo de ingresar y estoy perdida en lo que está pidiendo. Hay que leer esta fábula y al chat mandé 2 preguntas que hay que responderlas. Ah, está bien, muchas gracias. Bueno, Se lo mandamos al grupo, ¿verdad, Miss? sí. Ya eso. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces aquí decía, elige el refrán que le puede ir bien a esta historia, ¿verdad? Al perro que soñaba con ser un ser humano, ¿verdad? O quería ser un ser humano.
Entonces decía que subrayaran una opción que más nos convenciera, ¿verdad? En ese caso, barriga llena, corazón contento, más vale prevenir que lamentar, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, cuando el río suena es porque piedra lleva. ¿Cuál de todos estos eligieron ustedes? Hay uno que me indique. El D. El D. El D, ¿verdad? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Porque recordemos que viene al caso, ¿verdad? De lo que es, conoce a alguien que le guste aparentar lo que no es, ¿verdad? Porque sí conocemos o hemos visto algunas personas así, ¿verdad? Que vemos, pues, a veces queremos aparentar, ¿verdad? Tal vez, vestir de, ¿qué les dijera yo? De marca, ¿verdad? Cuando al fin y al cabo, pues nuestro sueldo no da para estos lujos, ¿verdad? Entonces vemos muchas personas así, ¿verdad? Yo no, así de estrechamente, pues no conozco a alguien, pero sí se pueden ver falsas apariencias, ¿verdad? Entonces, quieren, por ejemplo, andar de moda y quizá pues en la casa pasando penas, ¿verdad? O viendo cómo vestir el sueldo porque no le alcanza, o incluso hay personas que llegan a tener muchas deudas, ¿verdad? Con tal de aparentar lo que no es, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, claramente, pues, es las clases en Guatemala, ¿verdad? Nosotros, la clase pobre, pues ya sabemos que vivimos de un sueldo y no podemos darnos ciertos lujos porque el dinero nos tiene que alcanzar para pagar gastos básicos y todo, ¿verdad? Pero hay dos estatus sociales en Guatemala, por ejemplo, los ricos, ¿verdad? Que es la clase alta y la clase media. El problema es que la clase media gana un poco mejor que nosotros, tiene otras posibilidades, pero no le puede llegar a los gastos de un rico. ¿Por qué? Porque el rico o la clase alta, ellos trabajan, pero trabajan en sus propias empresas, ¿verdad? Ellos no gastan ellos invierten, ¿verdad? En cambio, la clase media gasta, no invierte nada, entonces ellos quieren estar a la altura, ¿verdad? De la clase alta y no se puede. Entonces ellos aparentan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, como pagarle buena educación a sus hijos en colegios carísimos, ¿verdad? Que ellos no pueden costear, pero sin embargo, con tarjetas de crédito y todo eso, pues lo logran, pero eso que van adquiriendo deudas, ¿verdad? Ellos quieren tener también el carro que la clase alta tiene, ¿verdad? Pero lo tiene con deudas, ¿verdad? Entonces, ese es aparentar algo que uno no tiene o que uno no es, ¿verdad? Aparentar ser de alta sociedad cuando no es así, ¿verdad? Eso ya es en términos muy, muy claros y muy a grandes rasgos, ¿verdad? Pero incluso también en nuestro estrato social de pobres también se ven las cuestiones de esa forma, ¿verdad? Entonces, sería ese, ¿verdad? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Está bien si todos coincidieron ahí. Y después de se conoce a alguien que le guste aparentar que no lo es. Yo sé que algunos de ustedes en algún momento pues han conocido a alguien así, ¿verdad? O saben de alguien así. Entonces vamos a ver aquí. Palabras para sentir y pensar, dice. Esta semana trata del ser en sí, ¿verdad? Y para comenzar, nada mejor que leer un cuento breve, como todos los de la escritora Augusto Monterroso, que trata sobre el querer ser lo que no se es, ¿verdad? Un tema relacionado con algo filosófico como el ser y el no ser. Perdón, aquí me trae. El ser y el no ser no es, ¿verdad? Que ya vimos la semana pasada. Bueno, entonces vamos aquí con el mundo de la filosofía. ¿Qué es el ser? Pues todos los filósofos, según lo que tenemos aquí, han intentado responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Alguien de ustedes sabe qué es el ser? A ver, vamos a jugar la de filósofos aquí. Brandon Argueta. ¿Qué es el ser? ¿Estará presente? Sí, aquí estoy en misa. Diga. ¿Qué es el ser? El ser, pues, tal vez una perfección humana, puede significar lo que se es, del Algo ser. de lo que se es.
¿Mm? Ajá. Gracias. Me imagino. Clara González. Clara González. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que sería ser yo misma. Creo que Algo eso. complicado, ¿verdad? Ajá, ser yo misma. Bueno, entonces, pues como dice aquí, ¿verdad? El ser, imagínense, para responder esa pregunta, dice que los filósofos también se han, hace un poco contradictorio, pues recordemos que uno tiene una forma de ver las cosas, otro otra, ¿verdad? O sea, las ideas que ellos tienen. Entonces, la noción de ser dice, de las más complicadas en filosofía, pues podemos distinguir dos usos del término, como verbo, como sustantivo. En filosofía ese prevalece su valor como sustantivo. En este sentido, por ejemplo, aquí ya una palabra más ya del diccionario, ¿verdad? Define el ser, dice, como la esencia o naturaleza y como cosa creada, especialmente las dotadas de vida, como por ejemplo los seres vivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues dice que ese es el ser según el diccionario. El primer filósofo que se ocupó directamente del ser fue Parménides, a quien conocimos la semana pasada. Parménides, el ser es, dice, y el no ser no es, ¿verdad? Mira nada, ¿verdad? Entonces este filósofo se inició su camino nuevo al camino de la ontología. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Parménides parte del principio de identidad para afirmar que el ser es y el no ser no es. Se recuerdan en las falacias, ¿verdad? En las falacias, por ejemplo, A es A y no puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, dice también que solo lo que es puede ser pensado, el pensamiento no puede pensar, el ser, es decir, la nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí lo que me pinta alguien. Enrique Hernández. Bueno, vamos a pasar entonces al... Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A las 12 es el curso. Perdóneme por la tardanza, es que estaba haciendo unas cosas que hasta ahorita me libraron. Está bien. Entonces, a partir de ahí, pues existen o surgen dos posturas frente a lo que es el ser, ¿verdad? Entonces, estos dos, pues es el idealismo y el materialismo. Entonces, a partir de Parménides, la filosofía puede responder de dos formas a la pregunta por el ser, ¿verdad? En primer lugar, el ser son las ideas, o el ser son las cosas materiales, ¿verdad? Esas son las dos preguntas que se hacen. Entonces, de esas respuestas surgen dos corrientes filosóficas, el idealismo y el materialismo. Entonces, el idealismo afirma que la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. Consideran la idea como el principio del ser y del reconocer. Y se le considera a Platón el primer filósofo idealista, ¿verdad? Platón. Y en oposición a Platón o al idealismo surge el materialismo, afirma que todo lo que existe es materia o es reducible a materia. Y Aristóteles, pues, es uno de los más importantes filósofos materialistas que defendía que nada puede haber en la mente que no haya estado antes en los sentidos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con estas dos posturas, recordemos, idealismo y materialismo. Entonces vamos a ver aquí, y vamos a identificar cada enunciado como idealista o materialista, ¿verdad? Ya partiendo de las dos posturas, ¿verdad? Recordemos que el idealismo afirma que la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas. Y Platón, pues, Aristóteles el materialismo y afirma que todo lo que existe es materia
es reductible a materia. Entonces Aristóteles fue el que planteó esta, el idealismo Platón. Entonces vamos a responder estas dos preguntas. Dice, identifique cada enunciado como idealista o materialista. Pues dice, el ser es y el no ser no es, que es de Parménides. ¿Será idealista o materialista según estas dos posturas? Idealista. Idealista. ¿Por qué será idealista? ¿Por qué será idealista esta postura? Porque intentan definir la palabra ser, ¿no? O un significado. ¿Alguien más ahí? Tal vez porque no se base tanto en lo físico y lo material, sino en algo más mental o psíquico. En la idea, como en la idea, ¿verdad? En la idea que se tiene del ser, ¿verdad? El ser es y el no ser no es, ¿verdad? Un juego de palabras. Vamos a ver ahí. La siguiente dice, nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Aristóteles, esta ya la deberíamos de saber, ¿verdad? ¿Será idealista o materialista? Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Materialista. Materialista. La tercera dice, el mundo de las ideas incide el mundo físico. El mundo de las ideas incide en el mundo físico. Piensa bien y hará lo correcto. ¿Idealista o materialista? Idealista. Idealista, ¿verdad? Porque la misma palabra ahí lo explica. El mundo de las ideas incide en el mundo físico, o sea, en lo material. Y piensa bien y hará lo correcto, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar y si ponemos estas dos posturas, ¿verdad? El materialismo y el idealismo, pues ambas pues tienen alguna clase de verdadero, ¿verdad? Porque recordemos de que esta idealista pues dice que si pensamos bien, vamos a hacer lo correcto, ¿verdad? Pero no siempre, a veces pues nos va a salir correcto seguir nuestras ideas o seguir nuestro instinto, ¿verdad? Pero también aquí en el materialismo dice, nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos, ¿verdad? Entonces yo pienso que también tuvo que haber nacido, tuvimos que haber pensado, tuvo que haber estado o resaltado una idea en nosotros, ¿verdad? Para que pudiéramos convertirla en materialismo, ¿verdad? No sé, en idealismo. ¿Ustedes qué piensan? Sí, así es, Miss, correcto. Todo cuanto poseemos, la tecnología, hasta una silla, una mesa, una rueda, el automóvil, todo fue un pensamiento de alguien que en algún momento tuvo, hasta los grandes físicos han dicho que tuvieron un sueño, durmieron y amanecieron pensando en eso y lo convirtieron en realidad. Ajá. Muy bien, gracias. Bueno, entonces estamos ahí con esto, ¿verdad? Con el materialismo y el idealismo. Entonces sería bueno que si necesitamos tal vez una explicación más honda de esto, por favor me lo hagan saber para saber que nosotros sí captamos lo que es qué es esto, ¿verdad? Y en qué se basa. Entonces, vamos con Platón y el idealismo. Pues Platón, como filósofo idealista, dice, considera que el verdadero ser pertenece al mundo de las ideas. Según Platón, el ser humano se compone de cuerpo, o sea, la materia, y del alma, que es el espíritu, ¿verdad? Y afirma que es el alma donde habita nuestra razón, ¿verdad? Entonces dice, las cosas visibles tienen ser, las cosas visibles tienen ser, pero no un ser perfecto, ¿verdad? Pues son sombras de la auténtica realidad, como lo expresa metafóricamente en el mito de la caverna, ¿verdad? Entonces, esta tarea yo quiero dejárselas para que ustedes lean el mito de la caverna para el próximo sábado, pues
¿qué pasó con esto, verdad? Entonces, yo les dejo aquí el mito de la caverna, se los dejo en dos partes porque no me alcanzó solo en una, esta y esta, que es un fragmento, ¿verdad? Porque el mito de la caverna es grande. Y también vamos a ver algo aquí, como dice con esta parábola, ese Platón nos explica su teoría de las ideas, ¿verdad? Entonces están viendo el idealismo de Platón. Como los hombres, dice de la caverna, dice nosotros solo conocemos las sombras. Entonces, así a grandes rasgos les voy a explicar un poquito, después leen ustedes el mito de la caverna, ¿verdad? Pues eran unos hombres que estaban en una caverna, ¿verdad? Entonces, ellos estaban en la oscuridad. Entonces ellos tenían ahí en la caverna unas como, se llaman estas que echan fuego, ¿verdad? Unas que hacían antes, ¿verdad? Que empapaban, por ejemplo, en unos palos, Antorchas. Antorchas, sí, antorchas. Tenían unas antorchas adentro. Entonces ellos allá a lo lejos veían a través de las sombras, ¿verdad? De la luz, la gente que pasaba y todo ahí, ¿verdad? Pero solo eran sombras las que ellos veían, no veían exactamente a las personas, ¿verdad? Entonces, él dice aquí, con esta parábola, Platón nos explica su teoría de las ideas. Entonces, las personas que estaban ahí, pues ellos solo ya se hacían una idea de qué podían ser esas sombras, ¿verdad? Porque ellos no salían de ahí, solo se acomodaron a ver desde ahí adentro lo que pasaba por lado afuera, ¿verdad? Entonces, como los hombres de la caverna dicen, nosotros solo conocemos las sombras y de las ideas, las sombras de las ideas. Por ejemplo, dice, vemos un caballo y otro caballo, ambos tienen algo en común, que sabemos que los dos son caballos. Eso tienen en común, es la idea que tenemos de un caballo, esas ideas en común, tenemos las ideas de un caballo, ¿verdad? Pero incluso no sabemos posiblemente que pueda tener algo que los pueda distinguir, aparte de que son caballos, ¿verdad? Entonces, ellos se acomodaban solo a ver sombras, ¿verdad? Solo a lo que veían, no más allá, distinguir más allá. Entonces dice, pues bien, esa idea es verdadera y eterna, y lo que nosotros vemos es una sombra de esa idea, según Platón, ¿verdad? A las ideas las escribe con mayúscula para distinguir los caballos de carne y hueso de la idea de un caballo, ¿verdad? Platón opinaba que detrás del mundo de los sentidos por los cuales distinguimos las cosas y los objetos, tenía que haber una realidad a la que llamó el mundo de las ideas. Entonces, leeremos entonces el mito de la caverna. Vamos a responder, vamos a leer, después de leer, vamos a volver a leer esto que ya les leí. Entonces vamos a responder el ejercicio número 2, que es sobre el mito de la caverna, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes me lo envían el viernes en la tarde o en la noche, para que a esta hora entonces yo pueda verlo, lo miro antes, ¿verdad? Entonces compartimos lo que es realmente si leyeron, ¿verdad? Y las preguntas que ustedes contestaron aquí. Sí, al grupo lo envían, por favor, con su nombre. Y los que ya me enviaron su trabajo hoy, pues esa es su asistencia, el ejercicio que hicimos anterior a este. Y si les surgen dudas acerca de lo que es en sí el ser, qué es lo que pasó, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, en la fábula, pues entonces ahí habla de ser, pero de ser, de convertirse, ¿va? O de aparentar, porque aquí el perro, pues él quería ser un hombre, ¿verdad? Incluso si ustedes vieron, ya lo había logrado porque caminó en dos patas y todo, pero hay cosas que nos definen como ser, ¿verdad? Entonces ahí dice que él movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba, ¿verdad? Eran cosas que él no podía dejar de ser, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a veces esa palabrita ser aparece muchas veces en esta lectura, ¿verdad? Pero aquí ya lo estamos hablando como ustedes y yo lo conocemos. El ser una cosa, el ser algo, ¿verdad? Cosas así. Pero ya el ser en sí, filosóficamente, es lo que estamos viendo ya después de esta lectura, ¿verdad? A partir de aquí y según la definición que cada filósofo le da. Sí, alguien me iba a decir algo ahí, me interrumpí. Estamos. Bueno,
Entonces, si no tienen ninguna duda, pues yo los dejo y por favor yo espero sus ejercicios el viernes, por favor, para poder seguir con esto. ¿Alguna duda o estamos? Ninguna duda, Luis. Muchas gracias. Ninguna, disculpe.